Muy buena tarde. Hoy es día sábado 7 de junio del 2025. Hoy es un día especial como todos los días que el Señor hace. Para nosotros todos los días son iguales, todos los días son especiales, gloria a Dios, porque Dios lo hizo para nosotros y podemos regocijarnos, ¿verdad? En cada día que Dios nos da de vida, cada día que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana y nos damos cuenta de que estamos vivos. Es un regalo de Dios, es algo especial que Dios hace en nosotros. Hoy yo quiero hablarle de dos experiencias, una mía y otra de Jesús. Cuando el Señor Jesús llega de la Galilea, de la Baja Galilea, a Jerusalén, porque era la Pascua judía, el Pesaj judía. En Israel se celebra todos los años el Pesaj, la Pascua, con recuerdo de aquella salida de Egipto, de la esclavitud de 400 años. Y Dios, a través de su palabra, le dijo a su pueblo que tenía que ser una memoria perpetua. Celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud de 400 años. Y Jesús viene de Galilea con sus discípulos a Jerusalén a celebrar el Pesaj, la Pascua, y se van especialmente al monte Sión a celebrar la Pascua en el aposento alto. El aposento alto está ahí en Sión y es un edificio en este tiempo. En el otro tiempo, pues se supone que era el aposento alto, quizá de 2 pisos, pero hoy consta de 3 pisos. Arriba están los musulmanes, una mezquita arriba, en el último piso. En el medio se encuentra el cenáculo donde Jesús y sus discípulos hicieron la Santa Cena. Ahí mismo también fue cuando en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 que estaban ahí. Han pasado muchas cosas lindas en ese lugar. Y abajo, en la primera planta, está la tumba del rey David. O sea que es un lugar muy precioso, un lugar histórico y un lugar donde se siente algo especial. Se dice que a Israel no se va a ver, sino que se va a sentir. Desde que usted llega a Israel empieza a sentir aquella sensación gloriosa, especial. A mí me da cosas así bien bonitas, como de vivir en Israel, como si yo pudiera, si yo pudiera y tuviera la oportunidad, la facilidad, yo viviera en Jerusalén, en Israel, en cualquier lugar de Israel. Porque ahí uno siente cosas lindas. Cada vez que nosotros salíamos en ese bus en la mañana, a las 7 de la mañana, y recorríamos algún lugar que íbamos a conocer y a estar allí paseándonos por ahí, pues se sentía algo precioso y se siente algo precioso. Qué lindo los que pueden vivir allá y que sientan esa, no sé si sienten eso que uno siente o quizá cuando uno va por primera, segunda, tercera vez que uno lo siente, quizá ellos que todos los días están allá, quizás ni sienten eso, pero yo creo que cada vez que yo vuelva a Israel voy a sentir lo mismo, porque yo amo ese pueblo, yo amo esa tierra, esa nación, yo la amo con todo mi corazón.
Jesús está haciendo en ese mismo lugar, haciendo la cena, ¿verdad? Haciendo la cena de Pesa, de la Pascua, en ese lugar. Y Jesús desciende por las montañas hacia abajo, y ahí hay una gradas que descienden hacia abajo, y hacia abajo descienden, y esas gradas tienen más de 2000 años, porque cuando Jesús andaba por ahí, ya estaban ahí, y el mismo Jesús bajó de ahí al Getsemaní, cuando le dijo a los discípulos que fueran allá. Después, uno de ellos se queda atrás, y es Judas, quien vende al Señor. Esas gradas están frente a frente a la casa que era del sumo sacerdote, a la casa de Caifás. Y hoy ese lugar ahí, la casa de Caifás, es la iglesia de San Pedro y el gallo canta. Ahí donde está, donde estuvo Pedro cuando el gallo cantó, donde el Señor le dije, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Ahí mismo, en ese lugar, están las gradas. Pasan en el frente así de la casa de Caifás, o de la iglesia San Pedro, que está ahí en estos momentos, y por ahí desciende Jesús y va al Getsemaní. Cuando el que se queda atrás lo entrega, y van los sacerdotes, y van los guardias del sacerdote o del sumo sacerdote a prender a Jesús, por esa misma grada suben a Jesús. Y ahí está en la grada. Yo le tomé foto, y la foto yo creo que se me perdió. Pero por esa misma grada sube Jesús preso, y es llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol en hebreo. Entonces, mi experiencia, o nuestra experiencia en ese lugar, nosotros llegamos a ese lugar, estuvimos en el patio ahí donde estuvo, ¿cómo se llama? Pedro con aquella muchacha que lo reconoció a él. Ahí estuvimos en el patio nosotros, donde ellos estaban calentándose. Después nosotros entramos a la casa, o a la iglesia que está ahí en estos momentos, que es la iglesia San Pedro, y descendimos por una escalera, por unas gradas, descendimos como a un hoyo. El tema que yo le he puesto a este mensaje es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo. Nosotros entramos, los que han visto en los campos, se usa o se usaba hacer pozo. Yo recuerdo que en el campo había un pozo que tenía como 2 postes y uno atravesado arriba, y aquí en el centro se le amarraba un lazo, y al lazo se le ponía una vasija ahí, y eso se tiraba y se llenaba, y uno la subía por el lazo, ¿verdad? Y si había polea, mejor todavía, la subía, y entonces llenaba el balde donde uno, o el cántaro donde uno, o la lata, como usted la quiere llamar, donde uno echaba el agua para llevarla para la casa. Y ese lugar donde nosotros descendimos era igualito, era redondo, un pozo medio redondo, y cuando uno entra ahí a ese lugar, es como, usted va a ver como que fue hecho a mano. O sea, no hay maquinaria que podía hacer eso, sino que eso era hecho a punto de martillo y cincel o chislo, como decimos en inglés, o ¿cómo se llama? O cortafrío, como decimos en Dominicana. O sea, un metal puntudo, filudo, y un martillo pegándole.
ese pozo ahí fue hecho así. Cuando llegamos ahí a ese lugar, el guía que nos estaba guiando nos dijo a nosotros, ahí hay iluminación en estos momentos, ahí hay 4 ventanas en ese lugar, y él nos dijo, esas ventanas que ustedes ven ahí no estaban ahí hace 2000 años. Y esa escalera donde bajamos tampoco estaban ahí hace 2000 años. Esa iluminación que ustedes miran ahí tampoco estaban ahí. O sea, era un pozo oscuro lo que había ahí. Entonces nos dijo, ni cuenta nos habíamos dado. Entonces nos dijo, miren hacia arriba. Y cuando miramos hacia arriba, miramos un hueco redondo donde fácilmente podía pasar el cuerpo de una persona no muy gruesa, sino una persona término medio, digamos, de unas 150 libras, 160 libras, pasa fácilmente por ese hueco redondo que estaba arriba de lo que es el pozo. O sea, es como un piso que, o el techo del pozo es ese, y en el centro está el hueco ese redondo que nosotros pudimos ver. Yo lo tengo ahí en foto, todo eso. Tengo el pozo y tengo el hueco arriba. Ahí, cuando prendieron a Jesús, eso era una cárcel. Esa era la cárcel que tenía el sumo sacerdote para meter los presos. Y ahí cuando trajeron a Jesús del Getsemaní preso y que subió las gradas y que llegó a la casa de Caifás, a Jesús nos dice el guía que lo amarraron con una soga por aquí, ¿verdad? Por la cintura o por más arriba de la cintura, y lo descendieron por ese hueco que había redondo, y lo dejaron allá a Jesús preso ahí, sin luz, solamente con el hueco ese de arriba, si es que no lo taparan el hueco. O sea, si no le pusieran, porque le podían poner cualquier forma de tapa, le podían poner si ellos querían, o quizá se dejaba así el hueco para vigilar la persona que estaba allá abajo, o para el oxígeno que necesitaba, porque recuérdense que eso era de piedra, eso es de piedra, completamente de piedra por todos los lados, y si no había ventana ni había nada, eso podía fácilmente obstaculizar lo que es la respiración, el oxígeno y toda esa cosa. Un pozo sin fondo. Esa fue mi experiencia. Déjeme decirles que todo lo que entramos ahí lloramos. Todo lo que entramos a ese lugar, cuando el guía, porque no sabíamos qué sucedió ahí ni nada, él no nos dijo, nos agarró como de sorpresa. Es un momento como de pum, así, que lo agarren a uno fuera de órbita. Y cuando llegamos ahí, que él empezó a explicar y nos dijo que Jesús, esa había sido la prisión de Jesús ahí, pues imagínense, empezamos a llorar. Lágrimas de sentimiento, de dolor, por lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar, por nuestras causas, por nuestro pecado, por nuestra culpa. Un pozo sin fondo. El Salmo 88 expresa un profundo sentimiento de angustia, desesperación, soledad, donde el salmista se pregunta por el silencio de Dios y la falta de respuesta a sus oraciones. Mire lo que dice el Salmo 88. Yo quiero que usted lo lea con paciencia y que rumee este salmo. O sea, usted lo come y después, como la vaca, lo saca y lo rumea y vuelve y lo matica y vuelve, para que usted entienda. Dice el Salmo 88: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti.
Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está abatida de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro y de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me ha puesto en el hoyo profundo. Estamos hablando del hoyo, un pozo sin fondo. Me ha puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me ha afligido con toda tus ondas. Y dice al final del texto, Selah. Selah quiere decir silencio de Dios. Quiere decir una pausa hace Dios en ese momento. Ha alejado de mí mis conocidos. Me ha puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Vamos a explicar eso ahorita. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestará tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Y vuelve y dice, Selah, o sea, pausa. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en Abadón? Perdón. O tu verdad en Abadón. Abadón aparece en la Biblia hebrea como un pozo sin fondo. Eso es lo que aparece como Abadón en hebreo. Y dice, ¿será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en Abadón, en el pozo profundo allá adentro? ¿Serán conocidas las tinieblas, tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Le hace la pregunta. ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Medroso, la palabra medroso significa temeroso o alguien que tiene miedo. Medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me ha rodeado como aguas, continuamente a una me han cercado. Ha elegido de mí, ha alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tiniebla. Esa es una oración que el Señor está haciendo ahí por el sufrimiento que Él está pasando en esos momentos, en ese pozo, en ese hoyo donde Él se encontraba en tiniebla, se encontraba en soledad, se encontraba triste, estaba pidiéndole a Dios por misericordia. Es una expresión honesta de la oscuridad y el sufrimiento humano, invitado a la reflexión sobre la naturaleza de Dios y la importancia
de la perseverancia en la oración, aun cuando se siente abandonado. O sea que la oración tiene que estar en nosotros continuamente, siempre, meditando en el Señor siempre, pidiéndole al Señor siempre, no importa en la situación en la que nosotros nos encontremos. Muchas veces nos encontramos en situaciones bien difíciles que como queremos abandonar y tirar la toalla, pero aún en esa situación tenemos nosotros que seguir orando. Un poquito de jugo de clamato, tomate, gloria a Dios. Jesús estaba en aquel hueco, en aquel hoyo, en aquel pozo, sin fondo. A aproximadamente 10 metros de altura hacia abajo, sin luz, un lugar húmedo, sin una sábana, sin una corcha, sin una almohada, absolutamente sin nada, solamente con lo que vestía estaba ahí abajo, con frío, con temor, con dolor, orando, pidiéndole al Señor que no lo dejara solo en esos momentos donde él sabía que la muerte se acercaba hacia él. Una experiencia que muchas experiencias nosotros hemos tenido en esta vida de sufrimiento, pero nunca se va a comparar con el sufrimiento que estuvo el Señor en ese momento. El Salmo 88 es una oración de lamento que refleja el sufrimiento físico, emocional y espiritual del salmista. Una oración de lamento, una oración de clamor, una oración de auxilio, una oración de socorro. Dice la palabra que estaba en el fondo del pozo, un lugar donde no podía salir. Y dice, llegue mi oración a tu presencia, llega mi oración a tu presencia. Muchas veces nosotros le decimos la misma palabra al Señor cuando estamos en situaciones bien delicadas. Porque mi alma está batida, dice el salmista. Y dijo el Señor en ese hoyo, soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, no tenía fuerza, ya se le había acabado la fuerza del Señor, abandonado entre los muertos, bajo tierra, bajo piedra, bajo aquel lugar allí donde se encontraba el Señor. Dijo el Señor, me ha puesto en hoyo profundo, en tiniebla, en lugar profundo. En lugar profundo, en tiniebla. Imagínense lo que somos, o los que tienen temor, o los que tienen fobia a lo encerrado. Si el Señor tenía fobia, tenía miedo a lo cerrado y estando cerrado ahí, imagínense que usted tenga ese miedo a lo encerrado y que lo encierren ahí. Dice que sus ojos se enfermaron, quizás de la oscuridad, de estar ahí. Cuando usted está en lo oscuro, bien oscuro, y lo sacan a la claridad, usted no mira, no ve, los ojos se enferman. Mis ojos se enfermaron a causa de la aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día y he extendido a ti mis manos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, auxíliame, Señor. Socorro, Señor. Como humano, el Señor estaba haciendo eso. Pero él sabía que el Señor no iba ahí en su socorro en esos momentos, porque él tenía que pagar por nosotros. Y todavía le dice, se levantarán los muertos para alabarte, oh Jehová.
El salmista pregunta, ¿por qué Dios no responde a sus oraciones? ¿Por qué Dios no responde a sus oraciones? Muchas veces nosotros oramos, le pedimos al Señor y el Señor como que no escucha la oración. Él sí la escucha. Lo que pasa es que tiene un tiempo para contestar cada pregunta. En este momento no era tiempo para contestarle al Señor, sino que era tiempo para Selah. Era un tiempo para que el Señor, ¿verdad?, hiciera una pausa, el Señor hiciera silencio, era el silencio de Dios, Selah. Este salmo no es un lamento, sino también una oración que se convierte en un llamado a la esperanza e incluso en medio de la oscuridad. Ahí estaba Jesús en la oscuridad y yo pude ver ese hoyo, estar ahí abajo, en el mismo prisión, en el mismo hoyo donde se encontraba Jesús. Y cuando el guía nos dijo, no, esa ventana no estaban ahí, esa escalera no estaba ahí, esas luces no están ahí, no estaban ahí. Lo único que había era este hueco arriba, redondo. Inmediatamente usted puede transportarse al pasado y sentir lo que sentía Jesús. Ahí fue cuando todos empezaron a llorar o empezamos a llorar. La Biblia no tiene paisaje ni nada, solo tiene letra. ¿Por qué? Porque usted se va a transportar en el pasado. Usted va a ser usted mismo, la visión, usted se va a proyectar. Cuando dice el camino a Emaú, usted se va a figurar el camino a Emaú cuando iban Jesús, cuando iban aquellos dos discípulos y Jesús se aparece en el camino a ellos. Usted se va a proyectar hasta aquel lugar. El Salmo 88 nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Dios de la esperanza y el rescate. A su tiempo Él va a llegar, a su tiempo Él va a hacer el rescate que tiene que hacer. Dice el Señor en el Salmo 88, 17, me has rodeado como agua continuamente, a una me han cercado. Cuando usted se tira a un río, al mar o a la piscina, el agua lo rodea a usted. Y si usted se sumerge hasta arriba, usted está cubierto completamente de agua. Así estaba el Señor. La angustia, la oscuridad lo tenía cubierto, lo tenía todo encerrado en aquel lugar. El Salmo 88 nos invita a no rendirnos en nuestra oración y a confiar en que Dios eventualmente responderá y nos traerá liberación. Cuando usted se encuentre en un problema grave del que sea, el problema que sea enfermedad, sea X problema, todos los problemas que usted sabe que vienen a nuestra vida, alguno de esos problemas que usted dice, Señor, con esto yo no puedo, Señor, es imposible, Señor, estoy angustiado, estoy desesperado, Señor, ya no puedo más, ayúdame, socórreme, Señor. Vaya el Salmo 88. Salmo 88 es un salmo de esperanza y de rescate, cuando Dios viene en rescate suyo. Nos invita a no rendirnos en nuestra oración, ¿ya?, y a confiar en que Dios eventualmente responderá y nos traerá liberación. Nos liberará el Señor. No para siempre estará el hueco de la prisión o el pozo sin fondo para siempre. Jesús fue liberado por parte de Dios. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos y el hoyo profundo está ahí todavía.
hace 2025 y más años, y ese pozo sigue ahí y ese hoyo sigue ahí. Pero Jesús no quedó ahí. Jesús no murió ahí. No quedó nada de Jesús en ese lugar, solamente el Salmo 88 para memoria y para que nosotros lo vemos. Y el hueco está ahí para que nosotros veamos lo que pasó el Señor Jesús aquella noche en ese lugar. Mientras Caifás, el sumo sacerdote, comía bien allá arriba en manjares, mientras Caifás dormía en su cama, quizá de plumas o de lana o de lo que fuera, cómodamente, nuestro Salvador estaba angustiado en ese hueco ahí abajo, con frío, con hambre, desesperado, clamándole a Dios misericordia y que tuviera misericordia de él y que pasara su mano por su cuerpo adolorido. Todas esas cosas estaba pasando nuestro Señor, mientras tanto que los grandes de la tierra estaban muy cómodos, mientras nuestro Señor sufría. El Salmo 88 es un poderoso llamado a la sinceridad en la oración, a la perseverancia en la búsqueda de Dios y a la confianza en su amor, fidelidad e incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. En el momento más oscuro de tu vida, clama al Señor, que el rescate viene. Clama al Señor y ten esperanza, que Dios tiene la solución. Clama al Señor y confía en Él, que a la vuelta Dios no nos dejará solo. Dijo el Señor, no dejaré huérfano, enviaré el Consolador. Dijo el Señor, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo el Señor, confía en mí, que soy tu Padre. Gloria a Dios. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que agradecerle al Señor. Yo tuve una experiencia muy tremenda, mi esposa y yo y los 41 personas que andábamos en ese viaje, tuvimos una experiencia muy especial. Pero yo sé que la experiencia del Señor fue una experiencia dolorosa. La experiencia de nosotros fue una experiencia de admiración, una experiencia de gozo, de poder estar ahí en lugares donde estuvo el Señor, de poder caminar donde Él caminó, de poder sentir aquel lugar, porque Israel no se va de turismo, Israel se va a sentir aquella emoción de que estuvimos en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estuvo hace 2000 años. Esa era la experiencia nuestra, una experiencia linda, preciosa, al mismo tiempo triste por lo que pasó, pero contento por lo que pasó también, por la resurrección, por su muerte, porque está en el cielo, porque intercede por nosotros. Pero la experiencia de Jesús y la experiencia de nosotros fue totalmente diferente. Dos experiencias muy diferentes, pero una experiencia bella. Si usted puede ir a Israel, vaya. Si usted puede ir, vaya. Después que usted va a Israel, y está allá, usted no va a leer la Biblia nunca jamás como usted la ha leído antes de ir. Cuando usted va y usted conoce todos aquellos lugares y usted lo mira en la Biblia ahora, usted lo lee y se transporta inmediatamente ya a aquellos lugares. Nunca más va a leer la Biblia como la leía antes. Se ha dicho que es una vez en la vida un viaje a Israel, pero yo no me conformo con una, ni dos, ni tres veces. Yo quiero ir todo el tiempo. Si yo pudiera ir todos los años, fuera todos los años. Porque cada día hay algo nuevo que ver. Israel no se conoce. Aún usted viviendo allá 1 año, 5 años, no lo conoce todo. Hay muchas cosas bellas, muchas cosas que están en la Biblia que
que están ahí, que uno puede ver. Un viaje, 2 viajes, 3 viajes, no es suficiente. Pero al menos, si usted puede ir una sola vez, vaya una sola vez. La tierra del Señor Jesucristo. Va a conocer Belén, va a conocer Jerusalén, va a conocer donde se crió el Señor, Nazaret, va a conocer donde vivió el Señor después de los 30 años, Cafarnaúm, allá. Va a ir a lugares muy lindos, al lago, ¿verdad?, de Galilea. Son infinidades de lugares que hay para conocer en Israel. Dios te bendiga, hermano, amigo, hermana, en el Señor. Espero que este video, esta historia sean de bendición para su vida. Y por favor, les pido que nos den un like, que se inscriban para que estos mensajes puedan llegar a más personas y que le toque a la campanita. Un abrazo poderoso de parte de mi esposa Janet y mi persona para ustedes en el nombre de Jesús. Le amamos.